Agradezco a nuestro Dios por permitirme compartir su palabra contigo en este nuevo día y deseo que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa. Hoy vamos a reflexionar en Hechos capítulo 15, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Querido Padre, te agradecemos porque tú dejaste tu iglesia y cuando aparecen adversidades, Señor, podemos también reunirnos para buscar tu dirección y tu guía y de esa manera seguir adelante con el mensaje de salvación. Querido Padre, te ruego que tú puedas bendecir a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y a toda persona, Señor, que en su corazón desea colocar su vida en armonía contigo. Tócale su corazón, Señor, y que Él decida, Señor, entregar su vida a ti. También, Señor, una vez más pido la dirección de tu Espíritu Santo en esta reflexión. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mi Biblia lleva por título El Concilio en Jerusalén. Entonces apareció un problema allí en la iglesia como estaba creciendo y apareció el siguiente problema. Los de Judea decían que tenían que circuncidarse para alcanzar la salvación, para ser salvos. Entonces viene, dice las Escrituras, Pablo y Bernabé discuten con ellos, bastante tiempo invierten y finalmente entonces son llamados a Jerusalén para reunirse allí en un concilio con los apóstoles y dilucidar el asunto. Y dice las Escrituras que los fariseos que habían creído el evangelio también les decían que aquellos que se convertían, que eran gentiles, debían circuncidarse para alcanzar la salvación. Y entonces una discusión, dice, no poca, sino que bastante tiempo invirtieron. Y luego se levanta Pedro aclarando y diciendo, mire, ustedes son testigos de cómo el Señor me llevó y me mostró que el Espíritu Santo fue dado a los gentiles igual que a nosotros. ¿Quiénes no somos nosotros si ellos son salvos por la fe igual que nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para estorbar a Dios? Luego se levanta entonces Pablo y Bernabé y testifican cómo Dios hizo maravillas entre los gentiles y cómo se convertían al Señor. Y toda la multitud escuchando allí y estaban callados. Y cuando ya se quedaron callados, dice las Escrituras que se levantó entonces Jacobo, Santiago, probablemente el hermano de Jesús, y aparentemente estaba presidiendo y colocando orden en este concilio. Entonces él repasa el testimonio de Pedro, repasa el testimonio de Pablo y Bernabé, y dice lo siguiente en el capítulo 15, versículo 15 en adelante, dice así: y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, citando el Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, y dice así: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que da a conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Entonces, cuando la multitud escuchó cómo se había cumplido las Escrituras, callaron, alabaron y glorificaron a Dios. Versículo 19: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios. Y aquí da la indicación: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre. Esas 4 indicaciones da el concilio y allí está presidido entonces por Santiago. Y dice que agradó esto a la multitud y entonces fueron enviados a Antioquía una comisión compuesta por Pablo, por Bernabé, Silas y Judas. Y entonces fueron allí y aclararon y llevaron carta firmada por los apóstoles. Y cuando los hombres y mujeres escucharon, glorificaron a Dios. Y dice después, y concluye este capítulo con el segundo viaje misionero. Y aquí también hay una discusión ahora entre Pablo y Bernabé, 2 siervos del Señor, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo le dijo, no, mira, este nos abandonó, así que ¿cómo lo vamos a llevar? Y finalmente se dividieron el campo misionero.
Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo con Silas y testificaban, alababan al Señor por donde quiera que pasaban. Amigos, hay dos grandes lecciones. Cuando aparece una dificultad doctrinal, alguna situación que no nos queda claro, debemos llevarlo entonces, someterlo a la iglesia para que ella pueda dilucidar conforme al Espíritu Santo. Y por otro lado, cuando hay división y cuando uno ve perspectiva en otro hermano, entonces tiene que llevarlo también a la misión. Y así crecía la iglesia. Amigos, Dios desea que tú seas añadido a esta, su iglesia, que es el remanente del Señor, que tomes la decisión de seguir a Cristo y someterte también a la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo. Deseo que Dios te bendiga y que tú hoy entregues su corazón al Señor. Dios te bendiga en este nuevo día.